El sol inclemente caía a plomo sobre el árido paisaje de Jalisco, pintando los cerros de un ocre desolador. Las carreteras, trazadas como cicatrices en la tierra, se extendían bajo un cielo teñido de un azul pálido que prometía, más que nada, una jornada más de calor sofocante y una tensión inmanejable. México respiraba desesperanza, cada bocanada de aire viciado por la incertidumbre, por los ecos lejanos de disparos y las sirenas que nadie quería escuchar. ¿De dónde brotaba tanta amargura, tanta violencia que carcomía el alma de una nación otrora vibrante? ¿Cuándo fue que la gente dejó de creer, no solo en sus instituciones, sino en sí mismos, en el valor intrínseco de la vida y la comunidad? La fe, esa fuerza invisible que una vez movía montañas y unía pueblos, parecía haberse esfumado, reemplazada por un cinismo corrosivo que justificaba cada acto de crueldad. En medio de ese panorama desolador se encontraba Ricardo, un policía federal de unos 40 años, cuya mirada, antes chispeante, ahora albergaba un cansancio crónico, un reflejo de los incontables amaneceres grises que había presenciado desde su patrulla. Ricardo era un hombre que había visto demasiado, experimentado la brutalidad de primera mano, y había permitido que esa oscuridad se filtrara en su propio ser, construyendo muros alrededor de un corazón que una vez conoció la inocencia. Residía en Guadalajara, pero su alma, a menudo, parecía deambular por los desiertos emocionales que su profesión le imponía. La desilusión se había convertido en su compañera constante, una sombra que lo seguía desde su modesto hogar hasta los callejones más peligrosos que le tocaba patrullar. El cinismo era su armadura, una defensa contra la vulnerabilidad que su trabajo explotaba sin piedad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, bajo capas de desconfianza y pragmatismo, subsistía un eco lejano de una fe infantil, un recuerdo difuso de las historias bíblicas que su abuela le contaba, impregnadas de una pureza que ahora le parecía ajena. Ese recuerdo, casi imperceptible, era un hilo frágil que lo conectaba a un pasado más simple, a una versión de sí mismo que aún creía en milagros. Su hogar era un refugio imperfecto, pero vital. Allí lo esperaban Elena, su esposa, cuyo amor paciente era un ancla fundamental en su tormentosa existencia, y Sofía, su pequeña hija de 7 años, dueña de una risa contagiosa y ojos brillantes que aún no conocían la sombra de la desesperanza. Ellas eran su último reducto de esperanza, las únicas razones por las que no se había permitido caer por completo en el abismo de la apatía. La rutina de Ricardo era un ciclo monótono y peligroso. Amaneceres nublados, patrullas interminables por zonas conflictivas, enfrentamientos que rozaban la muerte y noches insomnes, plagadas de imágenes perturbadoras. La brutalidad de su trabajo se había incrustado en su piel, haciéndolo inmune al horror que lo rodeaba, o al menos eso intentaba aparentar. La corrupción era un veneno lento que permeaba todas las instituciones, y él, como muchos de sus compañeros, había aprendido a navegar por sus aguas turbias, a ignorar lo que no podía cambiar, a sobrevivir. La violencia en Jalisco no era una novedad, pero en los últimos meses había escalado a niveles insostenibles. La tensión entre las autoridades federales y los grupos criminales había alcanzado un punto de ebullición, transformando el Estado en un campo de batalla donde la lealtad era un lujo y la vida una moneda de cambio barata. La moral de la Policía Federal se encontraba en su punto más bajo. Los rumores de purgas internas, de operaciones de limpieza de la moral dentro de las propias filas, eran susurros que se transformaban en verdades aterradoras.
Se decía que los métodos eran extremos, las preguntas escasas y las consecuencias devastadoras. Ricardo había visto a compañeros desaparecer, a otros ser trasladados a zonas de alto riesgo por simple sospecha, y el miedo se había instalado en los corazones de los hombres que se suponía debían infundir seguridad. Un día, una nueva orden descendió desde la cúpula, una directriz que se sintió como una daga helada en el corazón de la ya fracturada moral de la base. Esta orden, percibida por muchos como un intento de control ideológico, se implementó con una frialdad calculada. Su objetivo, según los comunicados oficiales, era eliminar distracciones y unificar el pensamiento entre los agentes. Pero la verdad subyacente era mucho más inquietante. Buscaba suprimir cualquier manifestación de fe personal, considerándola una debilidad, una fisura en la armadura de un oficial que debía ser un soldado indomable. La fe, argumentaban los mandos, creaba divisiones, fomentaba la duda y distraía del deber primordial. Era una amenaza a la homogeneidad que buscaban imponer. Ricardo escuchó la noticia con un nudo en el estómago. Aunque su propia fe había languidecido, el ataque directo a la creencia religiosa le revolvió algo en su interior. Sabía que se avecinaban tiempos difíciles, tiempos donde la verdadera batalla no sería contra el crimen organizado, sino contra la propia humanidad de los hombres que vestían el uniforme. No dejes que el humo de la incredulidad te nuble la vista. Suscríbete a nuestro canal para seguir esta historia que desafía la lógica y nos recuerda el poder inquebrantable de la fe. No querrás perderte lo que viene a continuación. La tensión en la base federal de Jalisco se palpaba en cada rincón, una niebla invisible que asfixiaba el espíritu de los hombres. Las inspecciones sorpresa se habían vuelto el pan de cada día, no para buscar armas o contrabando, sino para cazar cualquier indicio de fe. Los objetos religiosos, antes discretamente exhibidos en las taquillas o en los rincones de las habitaciones, comenzaron a desaparecer. Pequeños crucifijos, rosarios desgastados por el uso, estampitas de santos patronos. Todo era requisado con una frialdad impersonal, y sus dueños recibían amonestaciones severas, castigos que iban desde la reducción de permisos hasta la asignación de tareas humillantes. El ambiente era un polvorín. La desconfianza crecía como una mala hierba entre los compañeros, pues nadie sabía quién podría delatar a quién. Ricardo, observador silencioso, sintió como su ya lúgubre entorno se volvía aún más opresivo. Prefería mantenerse al margen, invisible, esperando que la tormenta pasara. Su prioridad era proteger a Elena y a Sofía, y cualquier acción por su parte podría ponerlas en peligro. El cinismo, que había sido su armadura, se sentía ahora como un sudario. La figura del comandante Vargas irrumpió en sus vidas como un vendaval helado. No era nuevo en la base, pero su ascenso al cargo de jefe de disciplina había marcado un antes y un después. Vargas era un hombre cincuentón, con el rostro tallado por años en el ejército, una mirada penetrante y una mandíbula apretada que sugería una voluntad inquebrantable. Se movía con la precisión de un depredador. Sus palabras eran pocas, pero cada una cargada de autoridad innegable. Para él, la fe era una debilidad, un opio que nublaba la mente de los soldados y los hacía blandos frente al enemigo. Su pasado militar lo había endurecido hasta la médula y veía cualquier manifestación de espiritualidad como una infiltración peligrosa en la disciplina marcial. Vargas era el brazo ejecutor de la nueva política, un martillo implacable que no dudaba en golpear. Su frialdad era casi palpable, una capa de hielo que cubría cualquier emoción.
La mera mención de su nombre provocaba un escalofrío. Un día la voz de Vargas retumbó por los altavoces de la base, una voz dura y sin matices, anunciando una operación de limpieza cultural y moral. El aire se hizo aún más denso. La orden era clara y contundente. Se debía recolectar todo material religioso en un plazo de 24 horas. Especial énfasis se puso en los libros, particularmente las Biblias. El destino de estos objetos sería una quema pública, un acto simbólico para erradicar lo que consideraban una superstición y una distracción en las filas de la autoridad. Un murmullo de shock recorrió la base, aplastado casi al instante por la implacable presencia de Vargas y sus lugartenientes. Algunos agentes se miraron con desesperación, sus ojos reflejando la impotencia de ver sus últimos vestigios de esperanza y consuelo arrebatados. Otros, como Ricardo, simplemente obedecieron. La resistencia era impensable, las represalias demasiado severas. Recogió su propia Biblia, un ejemplar viejo y gastado, un regalo de su abuela, y la entregó junto con los objetos de sus compañeros, con una sensación de vacío que lo carcomía desde adentro. El acto le provocó a Ricardo un dilema moral profundo, una grieta en su armadura de cinismo. Aunque ya no practicaba su fe con el fervor de antaño, la idea de quemar libros sagrados le parecía una profanación atroz. Recordaba las historias de su abuela, sus manos arrugadas pasando las páginas de ese mismo ejemplar, la paz que irradiaba al leer los salmos. Esos valores, forjados en la inocencia de su infancia, resurgieron con una fuerza inesperada, sacudiendo su endurecido corazón. La imagen de Sofía, su pequeña hija que a veces, con esa inocencia desarmante, recitaba pequeñas oraciones que había aprendido en casa o en la escuela, se le clavó en la mente. ¿Qué le diría si ella le preguntara por qué había quemado un libro que hablaba de amor y esperanza? El malestar se convirtió en una punzada constante, un reproche silencioso que lo acompañaba día y noche. Elena, su esposa, no tardó en notar la profunda inquietud que corroía a Ricardo. Sus noches se volvieron más intranquilas, su mirada más distante. Ella conocía los peligros de su trabajo, pero esta nueva tensión era diferente, más personal. «Ten cuidado, Ricardo», le susurró una noche, mientras él yacía despierto a su lado. Su voz estaba cargada de preocupación. «He oído que a varios compañeros los han trasladado o, peor aún, han desaparecido por insubordinación». La palabra sonaba como una sentencia de muerte. Elena, con el amor y la intuición de una esposa, sentía el peso de la base sobre los hombros de su marido. Le recordaba que no valía la pena arriesgarlo todo por causas que no eran suyas, por batallas que no podía ganar solo. Pero Ricardo sabía que esta batalla, aunque interna, lo tocaba en lo más profundo de su ser. Ver cómo Vargas intentaba extirpar la fe de sus hombres, incluso si él mismo se había alejado de ella, se sentía como un ultraje personal. La quema no era solo de libros, era de almas, de esperanzas, y la mera idea de participar, aunque fuera pasivamente, lo llenaba de una repugnancia que iba más allá de la razón. La cuenta regresiva había comenzado, y con ella un presagio oscuro se cernía sobre el desierto de Jalisco. El aire en la base federal de Jalisco se cargaba de una tensión casi eléctrica, un presagio sombrío del evento que estaba por ocurrir. Había una quietud antinatural, rota solo por el crujido de las botas de los agentes sobre la gravilla y el murmullo ahogado de las órdenes que se daban. Ricardo observaba, su corazón pesado, cómo la pira improvisada tomaba forma en el centro del patio. No era una pira festiva,
ni una hoguera de campamento. Era un altar de la intolerancia, levantado con bloques de concreto y maderos secos, esperando ser alimentado. Los objetos religiosos, confiscados sin ceremonias de sus compañeros, ya comenzaban a acumularse a su alrededor. Crucifijos de madera astillada, rosarios con cuentas descoloridas, estampas de santos cuarteadas por el tiempo y, sobre todo, una montaña creciente de Biblias de todos los tamaños y ediciones. Cada objeto era un fragmento de fe, una pieza de la intimidad espiritual de algún hombre, ahora despojada y expuesta. Ricardo sentía una náusea creciente, una punzada de vergüenza ajena que se mezclaba con el eco de sus propios recuerdos infantiles. Su abuela, siempre con una pequeña Biblia gastada en sus manos, le había enseñado el respeto por esos textos, no por su materialidad, sino por lo que representaban. Ahora, él era parte de la profanación. La atmósfera era de silencio resignado. Nadie se atrevía a protestar, no con la mirada gélida y omnipresente del comandante Vargas supervisando cada movimiento. Su figura erguida y autoritaria, proyectando una sombra de hierro sobre la escena. Los rostros de los soldados eran inexpresivos, una máscara de obediencia forzada, pero Ricardo podía percibir la incomodidad subyacente, la lucha interna que muchos debían estar librando. Finalmente llegó el momento. Con un gesto seco, Vargas dio la orden. Un par de reclutas, visiblemente nerviosos, se acercaron a la pira con bidones de gasolina. El olor acre del combustible impregnó el aire, mezclándose con el polvo y el sudor de los hombres. Ricardo, como parte del equipo asignado, se encontró arrojando su propia contribución a la hoguera. Una Biblia de bolsillo que había guardado escondida en su taquilla. Un regalo de su abuela, que apenas se había mirado en años. El acto fue un trago amargo. Sus manos temblaban ligeramente mientras la soltaba, sintiendo el leve roce del papel antes de que cayera al montón. Una chispa, un fósforo encendido, y de repente la llama. Primero una pequeña lengua anaranjada que lamió los bordes de los papeles. Luego, con un rugido voraz, la pira entera estalló en un infierno danzante. El calor se irradió instantáneamente, obligando a los que estaban cerca a retroceder. El humo negro, denso y sofocante, comenzó a elevarse hacia el cielo de Jalisco, un oscuro pilar que manchaba el azul impoluto. El olor a papel quemado, a tinta y a pegamento, invadió cada rincón de la base, un hedor a destrucción que se aferraba a la ropa y a la piel. Ricardo, como los demás, contemplaba el espectáculo, su rostro una máscara de vacío y repulsión. El fuego consumía las páginas, retorciendo las portadas, transformando palabras sagradas en cenizas volátiles. Fue entonces cuando sucedió. En medio de la danza caótica de las llamas, donde el humo era más denso, donde el calor era casi insoportable, algo se materializó. No fue una ilusión óptica, ni un truco de la luz. Ricardo lo vio, y no estaba solo. Una figura humana, serena y de una paz indescriptible, comenzó a distinguirse entre el humo. Vestía ropas sencillas, de un blanco inmaculado, que brillaban con una luz propia, una luz que no era la del fuego, sino algo etéreo y puro. No había miedo en su rostro, solo una profunda compasión, una tristeza infinita que parecía abrazar a cada hombre presente. Ricardo sintió un impacto visceral, una punzada en el pecho que lo dejó sin aliento. Era real, completamente real. No era una alucinación por el humo, ni un truco de su mente agotada. A su alrededor, otros agentes comenzaron a reaccionar. Murmullos ahogados, jadeos de terror y asombro se extendieron entre las filas. Algunos retrocedieron,
tropezando con sus propios pies, con los ojos desorbitados por el miedo. Otros se quedaron inmóviles, como estatuas, sus bocas abiertas en una muestra de incredulidad. La figura no pronunció una sola palabra audible, pero su presencia era una comunicación en sí misma, un mensaje de amor incondicional, de la importancia de la fe, que resonaba en el alma de Ricardo con una fuerza arrolladora, ajena a la destrucción que la rodeaba. La mirada de la figura, de una ternura sobrecogedora, se posó directamente en Ricardo. En ese instante se estableció una conexión profunda e inexplicable, un lazo que trascendía el tiempo y el espacio, que ignoraba las llamas y el humo. Era como si esa mirada le dijera: «Te veo, te conozco, y aún en medio de esta profanación, la esperanza no se extingue si así lo deseas». Ricardo sintió que se le erizaba el vello de los brazos, una corriente helada y a la vez cálida recorriendo su espina dorsal. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, pero su corazón, ese órgano que había endurecido con los años de cinismo y desilusión, reconocía una verdad innegable, una experiencia que lo cambiaría para siempre. La figura permaneció unos instantes más, su luz brillando con intensidad contra el telón de humo y fuego, antes de desvanecerse tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí un eco de paz que contrastaba brutalmente con el infierno ardiente. El comandante Vargas, que había observado la escena con una mezcla de perplejidad y furia creciente, intentó desestimar lo ocurrido. «Es el humo, la fatiga, dispersense, esto ha terminado», gritó su voz intentando imponer orden en el caos que se había desatado. Pero su incredulidad era una delgada capa sobre una realidad innegable. La figura, la aparición, había sido vista por demasiados. El miedo y la sorpresa aún se reflejaban en los rostros de sus hombres. Lo que había comenzado como un acto de control ideológico se había transformado en algo completamente inesperado, un evento que nadie, y menos Vargas, había podido prever, y que dejaría una huella imborrable en la memoria de cada testigo. Ricardo no podía apartar su mirada de las llamas, aún buscando el rastro de aquella presencia, sintiendo que su vida, desde aquel preciso instante, jamás volvería a ser la misma. La confusión era un manto pesado que se posaba sobre la base, un preludio silencioso al caos momentáneo que amenazaba con estallar. Vargas, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y desconcierto, intentó desesperadamente restaurar el orden. Su voz, ya de por sí autoritaria, resonaba ahora con un tono aún más imperativo, mientras vociferaba órdenes para desmentir lo presenciado, atribuyéndolo a la fatiga, al denso humo que aún flotaba en el aire, o a cualquier otra explicación racional que pudiera aplacar el pánico y el asombro. Los agentes, sin embargo, se miraban entre sí, sus ojos revelando una verdad que las palabras del comandante no podían borrar. Era evidente que no sabían cómo procesar la imagen grabada a fuego en sus retinas, la visión de aquella figura serena en medio de la destrucción. Las explicaciones superficiales de Vargas no lograban disipar la profunda impresión que había dejado la aparición en sus almas. El comandante podía gritar y amenazar. Podía intentar imponer su versión de la realidad, pero el silencio que siguió a sus órdenes no era de obediencia, sino de una perplejidad compartida, de mentes que luchaban por comprender lo incomprensible. A pesar de la orden explícita de Vargas de dispersarse, de borrar aquel incidente de sus mentes y volver a la rutina, una fuerza invisible y poderosa atraía a algunos agentes. Entre ellos Ricardo, hacia los restos humeantes de la pira. Era una compulsión extraña,
un imperativo interno que ignoraba la autoridad y la disciplina. No era curiosidad morbosa, sino la punzada de una esperanza inesperada, de una promesa que parecía haber sido susurrada directamente a sus corazones. Los hombres se movían lentamente, como sonámbulos, sus botas arrastrándose sobre la tierra carbonizada, las miradas fijas en el epicentro de lo que había sido un infierno. El calor residual aún emanaba de las cenizas, un vestigio de la furia destructora, pero no era suficiente para disuadir a Ricardo, quien se sentía inexplicablemente atraído. Una determinación inquebrantable se apoderaba de él, una certeza de que allí, entre los restos calcinados, encontraría una respuesta, una prueba material de la visión que había sacudido los cimientos de su escepticismo. Con las manos desnudas, ignorando el calor que quemaba sus palmas y el hollín que ensuciaba sus dedos, Ricardo comenzó a remover las cenizas. Cada movimiento era deliberado, cargado de una expectativa casi religiosa. Las partículas grises volaban con cada rascado, revelando capas de papel quemado, fragmentos irreconocibles de lo que alguna vez fueron páginas sagradas. Otros agentes observaban en silencio, algunos con una fascinación temerosa, otros con el eco de una fe incipiente en sus ojos. El corazón de Ricardo latía con fuerza en su pecho, una mezcla de ansiedad y una extraña excitación. No sabía lo que buscaba, pero sentía que algo importante, algo sagrado, aguardaba bajo esa capa de destrucción. Él mismo había arrojado con sus propias manos el ejemplar que su abuela le había entregado, un acto que ahora lamentaba con una punzada de arrepentimiento. Y entonces en el corazón de la pira, donde las llamas habían rugido con mayor intensidad, donde la destrucción había sido más implacable, sus dedos tropezaron con algo sólido. No era ceniza, no era cartón chamuscado. Con cuidado, con una delicadeza que no había usado en años, Ricardo desenterró el objeto. Era una Biblia, completamente intacta. Una ola de asombro lo invadió. Ni una sola página chamuscada, ni un borde ennegrecido. El cuero de la tapa, aunque cubierto por una fina capa de ceniza, estaba ileso. No había olor a humo impregnado en sus páginas, solo el tenue aroma a papel y tinta. El contraste con las cenizas a su alrededor, con los restos retorcidos de otros libros sagrados, era tan asombroso que rozaba lo irreal. Era el mismo ejemplar que él había arrojado al fuego, el que había llevado consigo durante tanto tiempo, sin apenas abrirlo, el legado de su abuela. Su mente racional luchó por encontrar una explicación, pero ninguna lógica podía dar cuenta de lo que tenía entre sus manos. Al tocar la Biblia, una corriente eléctrica pareció recorrer el cuerpo de Ricardo. No solo era el impacto físico de tener el libro intacto, sino una oleada de recuerdos y emociones que lo golpearon con la fuerza de un tsunami. La imagen de su abuela, su voz suave recitando versículos, el calor de sus manos arrugadas mientras lo animaba a leer, las oraciones infantiles de Sofía, la pureza de su fe ingenua resonando en su mente, el amor incondicional de Elena, su esposa, quien había soportado su cinismo y desesperanza con una paciencia inquebrantable. Todo convergió en ese instante, en una epifanía sobrecogedora. Era más que un libro intacto. Era una señal, una confirmación de la aparición, una prueba irrefutable de que lo que había presenciado no era una ilusión ni un engaño. Era un milagro personal, entregado directamente a él desde el corazón del fuego. Su corazón, ese órgano que había endurecido con los años de servicio en la brutalidad de las calles, con la indiferencia forzada ante la corrupción y la violencia, se ablandó. Las capas de cinismo se desprendieron.
revelando el núcleo de un hombre que una vez había creído, un hombre que ahora se daba cuenta de que nunca había dejado de creer, solo lo había enterrado bajo una montaña de desilusión. Las lágrimas, que no había permitido que fluyeran en años, brotaron de sus ojos calientes y purificadoras. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud y de una renovada convicción. En ese momento, con la Biblia intacta en sus manos, Ricardo sintió una certeza inquebrantable. La fe no era una debilidad, como Vargas y tantos otros habían intentado hacerle creer. Era una fuerza, un ancla en un mar de incertidumbre, una luz que podía guiarlo incluso en la oscuridad más profunda. Desde aquel preciso instante, su vida tomaría un rumbo completamente diferente, impulsada por la verdad que había emergido de las cenizas. El impacto del milagro se esparció como un susurro en los pasillos de la base, una ola silenciosa pero poderosa que chocó contra la incredulidad obstinada del comandante Vargas. Al principio, fue una anécdota contada en voz baja, casi con vergüenza, entre aquellos que habían presenciado la misteriosa aparición. Sin embargo, a medida que los hombres compartían sus experiencias, la verdad innegable de lo sucedido se afianzó. El comandante intentó sofocar los rumores, calificándolos de alucinaciones colectivas, inducidas por el estrés y el humo, pero sus palabras carecían de la convicción que solían tener. La creciente convicción de sus hombres, forjada en la mística de aquel instante, se volvió una marea imparable. Ricardo ya no era el mismo. La Biblia intacta, rescatada de las fauces de la pira, se había convertido en su posesión más preciada. La guardaba con celo, envuelta en un trozo de tela limpia y escondida entre sus pocas pertenencias. Cada noche, en la soledad de su camastro, sacaba el libro y lo leía en secreto. No eran solamente palabras, eran ecos de una fe infantil, de las lecciones olvidadas de su abuela, de un consuelo que había creído perdido para siempre. Descubrir las enseñanzas que había abandonado hacía tanto tiempo era como reencontrarse con un viejo amigo. Su comportamiento se transformó. La dureza en sus facciones se ablandó, dando paso a una serenidad que no había tenido en años. Sus ojos, antes velados por el cinismo, ahora reflejaban una profundidad, una calma que inquietaba a sus compañeros y, sin duda, al comandante Vargas. Había algo diferente en él, una luz interna que no podía ignorarse. El cambio en Ricardo no pasó desapercibido, especialmente entre aquellos agentes que también habían sido testigos de la aparición. Ellos también habían sentido la inexplicable presencia, el mensaje silencioso que resonó en sus almas. Inspirados por la renovada fe de Ricardo, comenzaron a cuestionar en silencio las órdenes de Vargas. Ya no confiscaban objetos religiosos con el mismo celo. Sus dedos se demoraban, sus ojos evitaban el contacto, y sus tareas se realizaban con una lentitud deliberada. Muchos encontraron excusas para no participar en los actos de hostigamiento a sus compañeros. Surgió una resistencia pasiva, una camaradería sutil que se gestaba en los rincones y se fortalecía en las miradas cómplices. No era una rebelión abierta, sino un espíritu de unidad basado en una fe compartida, un entendimiento tácito de que había algo más grande que las órdenes de un superior. Se protegían unos a otros, cubriéndose la espalda, no por miedo al castigo, sino por una renovada lealtad a principios más elevados. El comandante Vargas, agudo observador de la dinámica de sus hombres, percibió el cambio en el ambiente de la base. Sus métodos, antes tan efectivos para mantener la disciplina por miedo,
ahora parecían desvanecerse en el aire tenue de la base. La moral de los hombres, en lugar de unificarse bajo su ideología de control, se estaba volviendo más autónoma, más introspectiva y, lo que era peor para él, silenciosamente desafiante. Las cadenas de mando se sentían menos rígidas. Las conversaciones en los comedores eran más animadas, y había una chispa de esperanza en los ojos de algunos agentes que antes estaban apagados. Vargas, que siempre había creído en el poder de la lógica y la imposición, se encontró por primera vez con una fuerza que no podía cuantificar ni controlar. Sospechaba de Ricardo. Sabía que él era el epicentro de este cambio, de este contagio de fe. Lo observaba de cerca, intentando encontrar alguna prueba concreta de insubordinación, algo que le permitiera justificar una acción contundente. Pero Ricardo era astuto, o quizás simplemente guiado por una fuerza superior. Sus actos de fe eran discretos, sus palabras inspiradoras, pero nunca directamente desafiantes a la autoridad visible. La situación en casa de Ricardo también había cambiado. Compartió el milagro con Elena, su esposa, una noche, con la Biblia intacta en sus manos. Al principio, ella escuchó con escepticismo, su mente pragmática luchando por procesar una historia tan extraordinaria. Había visto a Ricardo llegar a casa destrozado, agotado, por lo que su cambio de actitud la sorprendió gratamente. Pero la convicción en la voz de su esposo, la transformación evidente en su mirada y en su espíritu, la convencieron gradualmente. La fe de Elena, que había estado latente, eclipsada por las penurias de la vida y el constante miedo por la seguridad de su familia, se reavivó. Juntos, en la intimidad de su hogar, encontraron consuelo y una fuerza renovada en esta nueva conexión. Las oraciones nocturnas de Sofía, antes un dulce recordatorio de una inocencia casi perdida, adquirieron un nuevo significado, un ancla en la tormenta que seguía siendo su vida. La Biblia se convirtió en una fuente de fortaleza para ambos, un recordatorio constante de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza podía sobrevivir y florecer. Ricardo sentía que por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito más allá de su deber, algo que trascendía la violencia y la corrupción que lo rodeaban, un camino iluminado por una fe recién descubierta e inquebrantable que prometía guiarlo a él y a su familia hacia un futuro más brillante, sin importar los obstáculos. La tensión en la base, lejos de disiparse tras aquel suceso inexplicable, se había intensificado, adquiriendo una cualidad subterránea, casi eléctrica. El comandante Vargas, frustrado por la pérdida de control y la evidente disolución de su autoridad moral, redobló sus esfuerzos para erradicar lo que él consideraba una peligrosa superstición de la base. Su rostro, antes un mapa de severidad pragmática, ahora mostraba un tic nervioso en la mandíbula, señal inequívoca de su creciente exasperación. Implementó medidas aún más drásticas, creyendo que con mayor presión podría aplastar el germen de la duda y la fe que había brotado entre sus hombres. Los interrogatorios individuales se volvieron la norma. Cada agente era llamado a su oficina, donde Vargas, con una mirada gélida que intentaba perforar el alma, los sometía a un escrutinio implacable. Las amenazas de traslados a zonas peligrosas, frentes de batalla donde la muerte era una compañera constante, pendían como una espada de Damocles sobre aquellos que mostraban la más mínima señal de disidencia o de haber sido contaminados por el milagro. Sin buscarlo, Ricardo se había convertido en un referente, un faro en la oscuridad para aquellos que habían abrazado la fe nuevamente.
Sus compañeros, antes reticentes o cínicos, ahora se acercaban a él en busca de consuelo, de una palabra de aliento que les recordara lo que habían presenciado. La Biblia intacta, que guardaba como un tesoro sagrado, se había convertido en un símbolo silencioso pero poderoso. Ricardo, con una humildad que no conocía antes, compartía pasajes, no como un predicador, sino como un compañero que ha encontrado un mapa en un territorio desconocido y quiere que otros también lo vean. Sus reuniones, al principio esporádicas y discretas, se hicieron más frecuentes. Se congregaban en los rincones más ocultos de la base, bajo la tenue luz de la noche o en los silencios forzados de las mañanas, para orar y fortalecerse mutuamente. Susurros de fe, antes inimaginables, llenaban el aire, un contrapunto silencioso al rugido de la incredulidad de Vargas. Las miradas, antes esquivas, ahora se encontraban con una complicidad tácita, un entendimiento de que compartían un secreto, una verdad que los unía más allá de las jerarquías militares. La creciente influencia de Ricardo no pasó desapercibida para Vargas. Los informes sobre la moral de la tropa, antes tan predecibles, ahora estaban llenos de variables incomprensibles. La obediencia ciega había sido reemplazada por una especie de resistencia pasiva, un respeto que se ganaba con el corazón y no con la mano dura. Los rumores de las reuniones de Ricardo llegaron a sus oídos como un zumbido molesto, confirmando sus peores temores. Un día, sin previo aviso, Vargas llamó a Ricardo a su oficina. El aire en el despacho era denso, pesado, cargado de una tensión que casi se podía palpar. La confrontación era inevitable. Vargas, de pie detrás de su escritorio pulcro, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos por la presión, miró a Ricardo con una furia contenida. «Agente Ricardo, se le acusa de insubordinación y de sabotear la moral de este cuartel», espetó Vargas, su voz baja pero cargada de veneno. «Esta nueva fe suya está corrompiendo a mis hombres, distrayéndolos de su deber. Exijo la entrega de ese libro, esa Biblia y una retractación pública de estas tonterías». Ricardo, con una fortaleza interior renovada que él mismo desconocía poseer, se mantuvo firme. La figura de Vargas, que antes le habría infundido un temor paralizante, ahora no lograba doblegar su espíritu. La fe que había renacido en él le había otorgado una armadura invisible. «Comandante», comenzó Ricardo, su voz calmada y resonante, desprovista de cualquier temor. «Lo que vi aquel día, lo que muchos vimos, no fue una tontería. Fue real. Y ese libro», dijo señalando el lugar donde guardaba su Biblia, «no es un objeto cualquiera. Representa una verdad innegable, un milagro que presenciamos. La fe, comandante, no es una debilidad. Es una fuente de fuerza y esperanza que sus hombres necesitan ahora más que nunca, en estos tiempos de desesperanza y violencia». Argumentó que la fe no disminuía la voluntad de luchar, sino que la purificaba, dándole un propósito más elevado. Habló de cómo la fe podía ser un ancla en la tormenta, una chispa de luz en la oscuridad, algo que ningún manual militar podría proporcionar. Las palabras de Ricardo, cargadas de una convicción inquebrantable, resonaron en el pequeño despacho, desafiando la autoridad de Vargas, de una manera que ninguna otra insubordinación había logrado. El comandante se encontró con un dilema serio. Las palabras de Ricardo, aunque desafiantes, resonaban con una verdad innegable que rozaba sus propios prejuicios. La firmeza de Ricardo, su serena determinación y el posible impacto de una purga pública o de una represión violenta en el cuartel
ponían en riesgo su propia posición y la ya frágil estabilidad de la base. Si actuaba contra Ricardo de manera pública, ¿qué mensaje enviaría a los demás? ¿Confirmaría acaso la legitimidad de aquella aparición, convirtiendo a Ricardo en un mártir, en un profeta? Las dudas comenzaron a roer las esquinas de su férrea convicción. Se le presentaba una decisión crucial: seguir con su autoritarismo ciego, su lógica militar inflexible, o reconocer una fuerza mayor, una verdad que trascendía su comprensión y que había irrumpido en su mundo de manera tan contundente. La cara de Vargas, antes un muro impenetrable, ahora mostraba fisuras, señales de una batalla interna. La semilla de la duda había sido sembrada en su mente, y el comandante, por primera vez en su vida, se vio obligado a contemplar la posibilidad de que su visión del mundo estuviera equivocada. La confrontación había terminado, pero la verdadera lucha apenas comenzaba, gestándose silenciosamente en el interior de Vargas, anunciando un cambio inminente. Después de la tormentosa confrontación con Ricardo, el comandante Vargas se retiró a su oficina, la mente un torbellino de pensamientos contradictorios. La imagen de Ricardo, sereno y desafiante, y la innegable convicción en sus ojos se clavaron en su memoria. Nunca antes un subalterno le había hablado con tal firmeza sin miedo a las consecuencias. La aparición en el fuego, que Vargas había intentado racionalizar incansablemente como un truco de la luz, el humo o la histeria colectiva, regresaba con una persistencia perturbadora. Las explicaciones lógicas que antes le resultaban tan cómodas, ahora se sentían vacías, insuficientes para contener la magnitud de lo presenciado. La noche se cernía sobre la base, y con ella un silencio inusual, denso y cargado de expectación. Vargas encendió su lámpara de escritorio, la única luz en la oficina, y se sentó, no para trabajar, sino para pensar, para luchar contra la embestida de una verdad que se negaba a ser silenciada. Su mente analítica, forjada en la lógica militar, en la estrategia y la jerarquía, se encontraba desarmada ante lo incomprensible. La idea de que pudiera existir una fuerza más allá de su control, más allá de su comprensión racional, era una afrenta a todo lo que creía. Sin embargo, la semilla de la duda sembrada por Ricardo había germinado. En un momento de vulnerabilidad que jamás hubiera admitido, Vargas comenzó a buscar respuestas. No en manuales militares ni en informes de inteligencia, sino en el lugar menos esperado: los libros. Tomó un volumen de su estantería, un tomo de filosofía antigua que había guardado por años sin realmente leerlo. Sus ojos se deslizaron por las páginas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar la conexión entre la fe, la esperanza y la inquebrantable fortaleza que había visto en Ricardo. Poco a poco, su mente, acostumbrada a imponer el orden, empezó a entrever la posibilidad de un orden superior, uno que no podía ser impuesto por la fuerza bruta. La noche avanzó, trayendo consigo una quietud profunda. Agotado por la batalla interna, Vargas se quedó dormido en su silla. Fue entonces cuando tuvo la experiencia más profunda de su vida, quizás un sueño vívido, quizás una visión. Se encontró de nuevo de pie en el patio de la base, el aire denso con el olor a humo, pero esta vez no había llamas consumiendo las Biblias. En cambio, frente a él, la figura serena y luminosa que había aparecido en el fuego se materializó nuevamente. Esta vez, la figura le habló directamente, no con palabras audibles, sino a través de una onda de emociones que inundaron la mente de Vargas. Amor incondicional, un perdón absoluto y la urgente necesidad de un cambio de corazón. La figura le mostró imágenes. La cara de Ricardo,
llena de convicción. Las lágrimas de algunos de sus hombres al ver sus objetos sagrados convertidos en cenizas. La tristeza en los ojos de un niño que había visto su libro quemado. Vargas sintió el peso de sus acciones, la arrogancia de su imposición ideológica, la crueldad de su autoritarismo. Un torrente de arrepentimiento lo asaltó. Se dio cuenta del inmenso daño que había causado, no solo a la fe de sus hombres, sino a su espíritu, a su propia humanidad. Su visión del mundo se desmoronó, pieza por pieza, como un castillo de naipes. En su lugar, comenzó a reconstruirse una nueva perspectiva, cimentada no en el miedo o el control, sino en la comprensión, el respeto y la compasión. El mensaje fue claro. La verdadera fortaleza no reside en amordazar las creencias, sino en permitir que florezcan. La fe no era una debilidad a erradicar, sino un faro de luz en la oscuridad, una fuente inagotable de esperanza para aquellos que luchan en las sombras. Se vio a sí mismo como un tirano, un censor, en lugar de un líder que debía inspirar y proteger. La figura, sin juicio, solo con amor, le mostró el camino de la redención. Vargas despertó sobresaltado, bañándose en una mezcla de sudor frío y lágrimas. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. El amanecer trajo consigo un nuevo hombre. Vargas salió de su oficina, no con la rigidez militar que solía proyectar, sino con un semblante diferente. Su mirada, antes dura y calculadora, ahora poseía una profundidad y una serenidad que no le eran propias. Su dureza se había suavizado, pero, paradójicamente, su autoridad se había fortalecido con una nueva humildad. No era la debilidad lo que sentía, sino una claridad inquebrantable sobre el camino a seguir. Había decidido cambiar el curso de su liderazgo, no solo dentro de la base, sino en su propia vida. La semilla del milagro había germinado en su corazón, transformando al perseguidor en un protector, al censor en un creyente. La fe, que había intentado erradicar con fuego, había encendido una luz dentro de él. Vargas convocó a todos los agentes en el patio central de la base, el mismo lugar donde semanas atrás la pira de Biblias había ardido. El aire de la mañana era fresco, pero la tensión era palpable. Un murmullo de incertidumbre se extendía entre las filas. Ricardo estaba allí, de pie entre sus compañeros. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y aprensión. Vargas se paró frente a ellos. Su semblante era diferente al habitual. La dureza implacable había sido reemplazada por una solemnidad que pocos le conocían. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora reflejaban una profundidad recién descubierta. No llevaba su uniforme de gala, sino uno de trabajo, como si quisiera simbolizar una nueva conexión con sus hombres. «Agentes», comenzó Vargas, su voz resonando en el silencio expectante. «Hemos cometido errores». La admisión tomó a muchos por sorpresa. Una oleada de murmullos recorrió las filas, pero Vargas levantó una mano, pidiendo silencio. «He permitido que mi juicio, mi rigidez, nos llevara por un camino equivocado. La fe de un hombre no es una debilidad, sino una fortaleza, y yo intenté arrancarla de ustedes». Confesó su ceguera, su arrogancia, y cómo la experiencia de la quema y las palabras de Ricardo lo habían confrontado con una verdad innegable. Anunció un cambio radical en la política de la base. La libertad de culto sería no solo permitida, sino respetada y fomentada. Instó a sus hombres a encontrar fuerza en sus creencias, sin importar cuáles fueran, reconociendo que la esperanza y la moral eran tan esenciales para su trabajo como la disciplina y el entrenamiento. La base,
antes un foco de tensión y miedo, comenzó a transformarse en un lugar de respeto mutuo, donde la camaradería ya no se basaba solo en el deber, sino en valores compartidos cultivados desde una nueva perspectiva. Vargas, en un acto de humildad sin precedentes, pidió a Ricardo que se pusiera al frente, que hablara con sus compañeros. Ricardo, con su Biblia intacta en las manos, un testimonio silencioso del milagro, se dirigió a ellos con palabras sencillas, pero llenas de poder. No habló de misticismo, sino de la fuerza interior, de la esperanza que encuentra refugio en la fe, de la unidad que surge cuando los hombres se respetan en sus convicciones más profundas. Se había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de la renovación, un faro de luz en medio de la oscuridad. La historia del milagro, por supuesto, no pudo ser contenida dentro de los muros de la base. Como un reguero de pólvora, se filtró más allá, esparciéndose por los pueblos y ciudades de Jalisco. En un México asolado por la violencia y la desesperanza, la narrativa de los policías federales que presenciaron una aparición entre las llamas y el libro que se negó a quemarse, se convirtió en una leyenda, un faro de esperanza. La fe, antes reprimida y escondida, resurgió en la comunidad, inspirando a muchos a buscar consuelo y significado en medio del caos. La gente hablaba de la Biblia de Ricardo, del milagro de Jalisco. Se convirtió en un catalizador para un movimiento de renovación espiritual que poco a poco comenzó a restaurar el tejido social de algunas de las comunidades más afectadas. Ricardo, Elena y Sofía, ahora más unidos que nunca, encontraron una paz y un propósito que antes les parecían inalcanzables. Ricardo continuó su servicio en la Policía Federal, pero ahora con una misión renovada. Ya no era solo un agente de la ley, sino un agente de cambio y esperanza. Su patrulla no solo buscaba delincuentes, sino también ofrecía ayuda, consuelo y en ocasiones compartía la historia de su milagro, encendiendo chispas de fe en los corazones de aquellos que lo habían perdido todo. Elena, orgullosa de su esposo, dedicó su tiempo a fortalecer a su comunidad, organizando grupos de apoyo y lectura de la Biblia, sabiendo que la fe de su familia había sido probada y había salido victoriosa. Sofía, la pequeña, crecía en un hogar donde la fe no era una carga, sino una fuente de alegría y fortaleza. Sus oraciones infantiles ahora tenían un eco más profundo, más significativo. La vida en la base y en su hogar ya no estaba marcada por el cinismo y la desesperanza, sino por la resiliencia y una fe inquebrantable. El milagro no fue solo el libro intacto que Ricardo guardaba celosamente, ni la aparición visible entre el humo. El verdadero milagro fue la transformación del corazón humano. El corazón endurecido de un comandante que aprendió la humildad, y el corazón desgastado de un policía que redescubrió su propósito. Es una poderosa reflexión sobre cómo, incluso en las cenitas más oscuras, en los momentos de mayor opresión y desesperación, la luz de la fe puede surgir con una fuerza inquebrantable. Puede cambiar vidas, transformar comunidades y recordarnos que la esperanza es un regalo que nunca puede ser completamente extinguido por el fuego de la intolerancia. Así concluye nuestra historia, un testimonio de que la fe, cuando es genuina y profunda, puede sobrevivir a las llamas más intensas y desafiar la lógica de los hombres. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la esperanza en nuestras propias vidas y cómo un solo acto de resistencia con fe puede desencadenar una ola de cambio inesperada. Si esta historia te ha tocado el corazón, te pedimos que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal,
para no perderte más historias inspiradoras como esta, que buscan la luz en los rincones más oscuros del alma humana. Deja un comentario con tu reflexión sobre este increíble relato. Y si quieres seguir explorando temas de fe, resistencia y la búsqueda de sentido en tiempos difíciles, te sugerimos nuestro próximo video. Juntos podemos seguir iluminando el camino de la esperanza.